Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para profundizar en los conceptos bíblicos y para alabar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias damos a Dios por estar con ustedes en el día de hoy, 27 de noviembre de 2022. Se acabó noviembre, esto ya prácticamente se acabó. También el año prácticamente se acabó, pero no se preocupe porque seguiremos predicando la palabra, anunciando las buenas noticias, anunciando las buenas nuevas de salvación y dando gloria al Señor Jesucristo por su misericordia para con nosotros. Gracias a los que desde hace unos minutos ya están conectados ahí saludando, dándole like, suscribiéndose, dándole a la campanita, uniéndose. Puede unirse usted a nuestro canal. Para aquellos también que están compartiendo por todas sus redes sociales este video, gracias. Esa es la mejor ayuda que nos pueden dar. Es una bendición maravillosa. Nuestro propósito, nuestro anhelo, nuestro trabajo es para que usted pueda ser bendecido y reciba la palabra del Señor. En esta serie de prédicas que hemos tenido sobre el fruto del Espíritu, ya hemos tenido bastantes, hemos profundizado de una manera muy interesante sobre cada una de las virtudes que aparecen en Gálatas. Así que damos gracias a Dios. Sé que a algunos les parece poco interesante, pero yo tengo que predicar toda la palabra. Y esto, aunque parezca poco interesante, es realmente lo más importante para nosotros quienes conocemos a nuestro Señor. Como el Señor elabora, como el Señor produce el fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Qué le parece si comenzamos en el día de hoy orando? Démosle gracias al Señor y glorifiquemos su nombre antes de comenzar el mensaje de la mañana de hoy. Invita a sus familiares, invita a su esposa, a su esposo, llame a sus familiares en otro lado, dígales, conéctese en YouTube, conéctese con Biblia Libre Prédicas y glorifica al Señor junto con nosotros. Oremos y démosle gracias al Señor. Bendito y amado Señor, te damos muchas gracias por el privilegio, por el honor que nos das de estar aquí, Señor, reunidos con nuestros hermanos. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de compartir con cada uno de ellos aquí en Biblia Libre Prédicas. Hoy profundizaremos, Señor, en una virtud del fruto del Espíritu que es maravillosa e indispensable para todo verdadero cristiano. No hay persona que se haga llamar cristiana que no manifieste esta virtud de una u otra forma. Sin embargo, entendemos que estas virtudes deben crecer en nosotros, deben manifestarse cada día más y mejor en nuestra vida. Por eso te suplicamos y te rogamos, Señor, que hagas tu obra maravillosa, que hagas tu obra poderosa en nuestra vida, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra y a llevarla a la práctica. Trae más personas, Señor. Que más personas, que personas nuevas escuchen estos mensajes. Que aquellos que tal vez en algún tiempo nos veían, vuelvan y nos vean. Vuelvan y vean estos mensajes y sean edificados con tu palabra. Yo te ruego, Señor, permítenos llegar a personas que necesitan oír esta palabra y que tu Espíritu haga la obra por medio de las Escrituras. Es tan difícil cuando queremos ser y ceñirnos solamente a la Escritura. Es tan complicado porque la gente busca simplemente lo que a ellos les satisface. Pero nosotros queremos someternos solo a la palabra, Señor. Que la palabra sea nuestra única regla de fe, doctrina y gobierno. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos, háblanos y ministra en nuestra vida en la mañana de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, ya les comentaba que hemos estado analizando las virtudes del fruto del Espíritu. Ya vimos el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad. Y hoy llegamos al octavo, ya estamos llegando al final. Claro, hay muchas más virtudes del fruto del Espíritu, no solo esas 9, eso lo dije en el primer mensaje. Sin embargo, pues solamente vamos a analizar estas 9 y dentro de estas 9 hemos venido analizando otras, si usted se ha dado cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de fidelidad, hablamos también de lealtad, por ejemplo. Y hoy va a pasar algo similar. Y llegamos a la mansedumbre, Gálatas capítulo 5, verso 23. Desde el 22 dice, ¿sí? Precisamente, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23, mansedumbre. Mansedumbre. Vamos a hablar sobre la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Cómo se produce en el corazón la mansedumbre? Eso es lo que vamos a ver. Este mundo no valora la mansedumbre. En este mundo, la mansedumbre no es una virtud.
De hecho, y quiero retomar a un filósofo que es uno de los más importantes del siglo XIX y de la historia, pero que su pensamiento era completamente contrario al pensamiento bíblico, y ya lo he tocado aquí varias veces. Su nombre era Friedrich Nietzsche. Nietzsche dice que la mansedumbre es tal vez la peor o el peor de los defectos de Jesús. ¿Cómo es posible, según él, que un Dios todopoderoso, eterno, grande, sea manso y se someta voluntariamente a un juicio humano? Que se deje asesinar por unos seres inferiores como los seres humanos. Eso para él no tiene sentido. Y de hecho, hoy en día, en nuestro sistema mundo, la mansedumbre es algo que no tiene sentido. Estamos viviendo un mundo de competencia donde el más fuerte es aquel que se impone ante los demás, donde es considerado valiente aquel que no obedece las reglas ni las normas. Estamos viviendo en un mundo donde el obedecer ya no es una virtud, donde el seguir instrucciones no es algo visto de una buena manera, sino que todo lo contrario, cada uno piensa tener razón en su propio criterio y cada uno lo hace según su propia manera. De hecho, la soberbia es, a mi modo de ver, una de las principales fuentes o causales de división en la iglesia. La falta de mansedumbre. Cómo cada cual cree que es superior al otro y no está dispuesto a obedecer a nadie. Si viéramos las divisiones de la iglesia, encontraríamos muy pocas realmente por cuestiones doctrinales y encontraríamos muchas por cuestiones de egos, vanidad y falta de mansedumbre. Qué triste es eso. Pero para entender esto mejor, debemos definir qué es bíblicamente la mansedumbre. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de mansedumbre? Primero tenemos que decir que la mansedumbre no es algo que frecuentemente busquemos. No es algo que el hombre está buscando. El hombre no está buscando desesperadamente cómo ser manso. No. No es algo que el hombre busque. La palabra mansedumbre que aparece en Gálatas es la palabra prautes, que significa dulzura, apacibilidad, es decir, por implicación, humildad. Mansedumbre y humildad pueden en algunos contextos considerarse en sinónimos. Ahora, prautes, que se traduce como mansedumbre, sí tiene una pequeña diferencia con la humildad. De hecho, prautes era un término que se utilizaba o que utilizaban los griegos para hacer referencia a los caballos cuando eran adiestrados, cuando se les ponía la rienda al caballo para poderlo guiar y que el caballo haga caso y vaya por donde el jinete quiere que vaya. Eso es prautes, eso es mansedumbre. En pocas palabras, la mansedumbre es la capacidad dada por Dios al ser humano de someterse voluntariamente, primero a su voluntad y sabiduría y en segunda instancia a las autoridades humanas que Dios ha puesto. Y es que aquí es donde llega el problema. Bueno, el problema viene desde arriba. Eso de someterme. Someterme. Yo no quiero someterme a nadie. Pablo mismo está diciendo, y Pablo hace el énfasis, someteos los unos a los otros. Y luego dice, vestíos de mansedumbre. La única manera de someternos los unos a los otros es que el Espíritu Santo forme nuestro carácter como un carácter manso, capaz de seguir instrucciones. En pocas palabras, que el Señor sea el timonel de nuestra vida. Si el Señor es el timonel de nuestra vida, si el Señor nos lleva por la rienda hacia donde Él sabe que debemos andar, entonces habremos sido mansos. Pero no se llega a ser manso sin ser humilde. Y ya vamos a ver por qué. Pero no es posible ser manso sin ser humilde.
Son dos cosas que van pegadas. Así como la clase anterior, estábamos viendo, si usted no la ha visto, vaya y véala, está aquí en nuestra lista de virtudes del fruto del Espíritu. La clase pasada vimos cómo la fidelidad estaba pegada a la lealtad. Ahora hay un vínculo inevitable entre mansedumbre y humildad. Yo no voy a ser manso mientras piense que mi criterio, que mi pensamiento, que mi opinión o que mi punto de vista es superior al de Dios. Dios, tú te equivocas. Dios, no sabes lo que estás hablando, Dios. Y alguien me dirá, jamás he dicho eso. Esas personas que oran diciendo, yo reclamo, yo decreto, yo confieso, yo proclamo. ¿Qué están diciendo? Están diciendo, lo que tú, Señor, has dicho para mi vida, no lo acepto. Lo que tú, Señor, has destinado para mí, eso yo no lo recibo. Por eso yo decreto, yo reclamo, yo confieso, yo proclamo. Hacen la voluntad de Dios a un lado y se ponen a ellos y su propia voluntad por sobre la soberanía divina. Eso es todo lo contrario a la mansedumbre. Y eso es decir que nuestra propia opinión, que nuestro propio punto de vista, que nuestra propia capacidad intelectiva es superior a la de Dios. Eso es decirlo de alguna manera. Lo estamos pensando y lo estamos diciendo. Quienes oran así. Ahora, hay otros que no oran así y aún así no aceptan la voluntad de Dios. Se oponen firmemente sin darse cuenta siquiera. Y hay algunos que dicen, yo, Señor, acepto tu voluntad, pero esto debe ser más bien como del diablo. Eso es el diablo el que me está llevando por este camino. Esta no es tu voluntad, Señor. Para ser manso, debemos entender que esa misma palabra nos lleva a la sumisión absoluta y total a la voluntad divina. Ahora bien, ser manso no es ser menso. Algunos asocian la mansedumbre con debilidad de carácter. Algunos asocian la mansedumbre con el hecho de dejar que los demás hagan con nosotros lo que quieran. Y eso no es la mansedumbre. Por eso decíamos, medio en broma en la iglesia hace muchos años, pero con algo de razón, que los cristianos somos mansos, pero no mensos. Y es así. Les doy un ejemplo absolutamente claro. En Mateo, en el capítulo 10, verso 16, en la traducción al lenguaje actual dice, el trabajo que yo os envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, pero también humildes como palomas. El Señor les está diciendo, yo les estoy dando una misión que no es absolutamente fácil, es muy complicada. Y ustedes tienen que estar muy atentos, pero tienen que ser astutos, tienen que ser listos, como las serpientes, pero humildes, como las palomas. Ser manso no implica dejar que las demás personas me ultrajen. Ser manso no implica dejar que hablen cosas malas de mí. Y alguien me podrá replicar y me dirá, pero si el Señor, que era la mansedumbre hecha hombre, dejó y fue como cordero al matadero. Sí, claro, pero resucitó de los muertos. Lo crucificaron. Sí, claro, pero solamente él sabía por qué. Y de la misma manera venció a la muerte y venció a sus enemigos y derrotó a todos en la cruz del Calvario, dándonos la victoria. Así que no podemos decir que la mansedumbre sea dejar que todo el mundo nos trate como quiere y que haga con nosotros lo que quiere. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Alguien me preguntaba y me decía, hermano, ¿cómo hago para estar tranquilo? Yo no encuentro tranquilidad, no encuentro paz. Yo salgo de una iglesia a otra y estoy al principio bien y después comienzo a notar que como que están predicando cosas que no estoy de acuerdo. Y entonces me angustio y tengo que salir a otra y luego tengo que ir a otra y luego tengo que ir a otra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no tiene descanso en su alma? Porque no es manso y humilde. No aprende el principio de la sujeción. Y es que es difícil para nosotros los seres humanos entender que puedo dar mi opinión, estar en desacuerdo, incluso debatir posturas y al mismo tiempo ser manso. Incluso para los pastores es muy difícil entender que haya alguien que no esté de acuerdo con uno y a su vez sea manso. Porque como les digo, ser manso no es ser menso. El Señor fue manso. ¿Y no sacó acaso a los vendedores del templo con látigo? Esta casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y los sacó a rejo. ¿O no? ¿Y era manso? ¿O dejó de ser manso por hacer eso? ¿Dejó de ser manso por hacer eso? ¿Qué no les dijo a sus enemigos en la cara? Generación de víboras. ¿Qué no les dijo a los fariseos? Vamos a confundir. A los fariseos no les dijo sepulcros blanqueados. ¿Qué acaso el Señor no dice la Escritura que hablaba como quien tiene autoridad? Porque era manso, pero no menso. Por eso Él dice, aprendan de mí. Aprendan la mansedumbre que yo tengo. Ahora, Él es el único capaz de decir, aprended de mí que soy manso y humilde. Eso no lo puede decir usted ni yo. ¿Se imagina? Voy a escribir un libro que se titule Mi humildad y cómo la conseguí yo solito sin ayuda de nadie. Pero Él sí. Él es el único capaz de decir yo soy humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Yo sí soy humilde. Yo no puedo decir eso. Porque si lo digo, el solo hecho de decirlo me hace engreído. Y entonces ya no sería humilde. Pero el Señor sí puede decirlo porque Él siendo Dios se despojó de la gloria y se hizo hombre para morir por los hombres. ¿Qué más humildad puede haber que eso? Que un ser absolutamente perfecto se vuelva un hombre. Por eso Él puede decir, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Y en qué sentido Jesús era manso? Jesús obedeció al Padre. Jesús siguió los pasos y las órdenes de su Padre en todas las cosas. ¿Y por eso era menos que el Padre? En ninguna manera. Recuerde que este es un principio fundamental. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en dignidad y gloria, pero diferentes en funciones. El Padre idea la salvación, pero el Hijo la ejecuta. Y para hacerlo, entonces debe ser manso y obedecer a la voluntad de su Padre siempre. En su humanidad, en medio del jardín del Getsemaní, mientras sudaba sangre y estaba allí, su alma estaba turbada, en medio de su naturaleza humana, sabía el dolor que iba a sufrir y dice, Padre, si es preciso pasa de mí esta copa, pero también afirma, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Eso es ser manso. Eso es obedecer instrucciones, guías. Alguna vez expliqué este verso y por qué no nos está hablando de que el Señor no quería ir a la cruz. Nos está hablando de la naturaleza humana de Cristo y la copa que iba a beber, el sufrimiento que iba a pasar. Y si fue Él capaz de someterse a su Padre,
ante tal sufrimiento y dolor tan terrible que tuvo que acaecer sobre él, ¿cómo no vamos a ser nosotros o a tener la misma responsabilidad de obedecer con mansedumbre a la palabra de Dios y a la voluntad divina? Si es que ya lo peor lo pagó el Señor. Lo que nosotros tenemos que ser es obedientes, mansos, sumisos a Él, a Dios, someternos a su maravillosa, eterna y poderosa voluntad. Ahora, en este versículo de Mateo capítulo 11, verso 29, aparece manso, nuevamente la palabra praus, que es derivada del anterior, y humilde, que es la palabra griega tapeinos, y esa palabra humilde literalmente significa deprimido. ¿Deprimido? ¿En qué sentido deprimido? ¿Cómo así? ¿Aprendan de mí que soy manso y deprimido? ¿Qué significa? ¿Por qué humildad y depresión van como sinónimos aquí? Bueno, porque no está hablando de un estado del alma, sino de la condición de hacerse menos. El Señor dice, yo soy humilde porque me hice menos de lo que realmente soy. Porque me convertí en uno de ustedes. Aprendan de mí eso. Porque ustedes creen que son inteligentes, capaces. Porque ustedes se creen sabios en su propia opinión. Porque ustedes creen que tienen todas las respuestas a todas las cosas en el mundo. Sean humildes. Reconozcan que nada son, que nada pueden, que no están, sino perdidos en sus pecados y en sus razonamientos, y que me necesitan a mí, dice el Señor, para encontrar la verdad. La humildad entonces conlleva un fuerte sentido de reconocimiento de quiénes somos. Vamos a ir más adelante a profundizar en eso un poco más. Entonces, la mansedumbre resulta siendo la capacidad de moderar la ira según la recta razón. Manso es aquel que no se opone ante la voluntad de un superior o ante el maltrato, sino aquel que con sabiduría, razón e inteligencia puede ser capaz de bajar su cabeza en el momento indicado, pero también levantarla cuando a defender la palabra de Dios y la justicia se le llama. ¿Me hago entender? El manso no se deja llevar por la ira. Por eso les decía que tiene que ver con esa palabra prautes, que quiere decir o tiene que ver con el momento en el que ponen rienda al caballo. No sé si alguno de ustedes tal vez en algún momento ha visto ese ejercicio. Cuando toman a un caballo salvaje y quieren domarlo, el caballo no se deja. El caballo es rebelde. El caballo manifiesta ira. Se mueve, relincha de un lado para otro hasta que el jinete puede tomar las riendas y decirle, aquí el que manda soy yo. Y el caballito le ponen esas cosas acá. ¿Se han visto que le ponen una cosa como en los ojos? ¿Para qué? Para que ya no mire para allá ni para allá, sino solamente mire por el camino derecho. Solamente mire por el camino recto. Como el cristiano. Cuando el Señor domina a este cristiano rebelde, iracundo, cuando el Señor nos controla por medio de su espíritu, controla nuestro carácter y nos pone las riendas y nos hace mirar solamente por el camino derechito. El Señor nos pone a caminar derechos. Qué bueno es eso. Eso es la mansedumbre. Quien es manso es humilde, pues reconoce que no hay razón para el orgullo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El que es manso, por definición, es porque es humilde. La única manera de que el Señor controle por completo nuestra vida, tenga control, dominio y autoridad sobre nosotros, es que nosotros nos demos cuenta de lo pequeños, insignificantes, pecadores que somos. Es que nos demos cuenta que no merecemos nada. Es que tengamos un criterio absolutamente bíblico de quién somos.
Mientras usted se cree inteligente, bello, hermoso, soy demasiado para usted. Es que, yo soy especial. Hay gente que es así. Se ven a ellos como superiores a los demás. Andan por ahí cantando, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero, jamás me podré olvidar. Si usted es uno de esos que cuando llegan saluda, buenas tardes, ¿cómo estoy? Si usted es uno de esos que se cree el más bonito, el más simpático, la más bella, la más hermosa de la reunión. Si usted es uno de esos que cree que es más inteligente que los demás y que todos los demás, todo lo que opinan son tonterías y bobadas y menosprecia la opinión de otros simplemente porque usted cree que tiene mayor capacidad de entendimiento que los demás, preocúpese, porque usted no está siendo manso y humilde de corazón. Para ser manso hay que ser humilde. Hay que reconocer que nada podemos, nada hacemos sin Él. Hay que saber decirle, Señor, no sé para dónde voy solo. Necesito que tú me guíes para hacer caso y obedecer al Señor, para ser manso a su dirección y que Él me lleve por la ruta y el camino que debo seguir. Debo entender que yo no sé la ruta. Voy a decir en términos tecnológicos y modernos, Señor, sé tú mi GPS. Dame tú la dirección, Señor. Guíame, giro por acá, gire a la izquierda. Listo, giro a la izquierda. Siga derecho, derecho 3 millas. Ahora gira a la derecha, giro a la derecha, Señor. No sé para dónde voy, pero tú sí. Yo me dejo guiar. Estando acá, en los Estados Unidos, pues yo no conozco nada. Las formas de manejar son diferentes, de conducir. Las calles son otra cosa, ¿sí? Los giros a la izquierda. ¡Wow! Los giros a la izquierda. Alguien de Estados Unidos dirá, ¿qué tiene con los giros a la izquierda? En mi país no se gira a la izquierda generalmente. Hay que girar a la derecha para coger la otra vía. Aquí no, aquí puedes girar a la izquierda casi en cualquier lado. Es diferente. Pero yo tengo que salir con el GPS. Porque yo no conozco. No sé a dónde voy. Hace poco tuve que ir a un lugar cercano allá a Nueva York y puse el GPS. No tenía ni idea para dónde iba. Él me decía, gira a la derecha, giro a la derecha. Siga derecho, sigo derecho. Gira a la izquierda, gire a la izquierda. Suba por ahí. Bueno, subamos por ahí. Descansó mi confianza en ese aparato. Porque él sí sabe para dónde voy. Yo no. Que el Señor sea así. La comparación no es muy agradable, pero es básicamente ideal. Él sí sabe para dónde debe ir nuestra vida. Él sí sabe hacia dónde debo direccionarme. Él sí sabe cuál es la dirección correcta. Ni usted ni yo sabemos hacia dónde vamos. Por más inteligente que usted sea, por más proyecto de vida que tenga, por más planeada que tenga su vida en cada detalle, usted no tiene ni idea hacia dónde realmente debe ir. Usted no tiene ni idea. Usted necesita que Él guíe su vida. Uno es manso con el GPS porque uno le cree. Descansa en que Él sabe para dónde voy. ¿Por qué no somos igual con el Señor? Descansamos en que Él sabe para dónde vamos. Descansamos en su dirección, en su guía, en su voluntad. Él sabe llevarnos y sabrá llevarnos a un buen puerto. La mansedumbre también tiene que ver con docilidad, suavidad, benignidad en el carácter o en el trato. En el Antiguo Testamento la palabra para mansedumbre es la palabra anah o anaf, que significa afligido, deprimido y pobre. ¿Se acuerda por qué la humildad viene pegada con la mansedumbre? Porque hasta que usted no se dé cuenta que usted no es nadie, usted no va a hacerle caso al que sí es todo. Porque hasta que usted no se dé cuenta lo pequeño que es, usted nunca va a obedecer la instrucción bíblica. Por eso tiene que ver con eso. Además también significa humilde y gentil. Humilde y gentil. El manso tampoco es débil. Se ha dicho que los mansos son cobardes, como ya lo dijimos hace unos minutos. Se ha dicho que alguien manso es alguien débil. Pero Números 12:3 nos dice todo lo contrario. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra.
Bueno, acá hay que entender algo. El que escribe esto posiblemente fue Moisés. Está hablando de él en tercera persona y dice, aquel varón Moisés era muy manso, más manso que cualquiera. Hay personas que dicen que ese verso fue agregado después. No importa, está en la palabra. Y si la palabra dice que Moisés era manso, yo tengo que creer que Moisés era muy manso y que no había alguien más manso que Moisés. Pero mira Moisés. Era muy manso, ok. Obediente, sí. Pero cuando ve como un soldado egipcio está maltratando a uno de sus hermanos judíos, él, ante tal injusticia, toma acción. Se deja llevar por la ira, sí, y mata al egipcio. Pero es manso. Ese mismo Moisés, al ver cómo el pueblo se había encendido en idolatría después de haber ido a recibir las tablas de la ley, al ver esa situación se llena de ira y bota las tablas de la ley y rompe las tablas de piedra. Pero es el hombre más manso. Ese mismo Moisés, cuando el Señor le dice, háblale a la peña para que brote agua, en medio de su desesperación toma con un palo y le da 2 golpes para que salga agua. Y es el hombre más manso. ¿Dejó de ser el hombre más manso por esas cosas que hizo? No, la Biblia me sigue diciendo que él es el hombre más manso. Obviamente no más manso que Jesús, pero fue un hombre obediente al Señor. Sí, a veces se dejó llevar por la ira. Y sin embargo siempre obedeció a Dios. ¿Se da cuenta? Cuando él mata a aquel egipcio, lo hace por una injusticia. Es decir, la causa de Moisés era justa, aunque el método no lo fuera. Cuando él rompe las tablas de la ley, lo hace por una desesperación ante la injusticia, el pecado y la idolatría del pueblo, porque él quería servir al Señor. El método no fue el correcto, pero la intención y la causa era justa. Cuando él golpea la peña, en vez de hablarle a la peña como le había dicho el Señor, había una situación similar donde el pueblo estaba desesperado y donde él estaba en una situación terrible y él en medio de su desesperación le dice ya y golpea la piedra para que salga agua por fin. El pueblo moría de sed. La causa es justa. En ninguna de las 3 circunstancias Moisés dejó de ser manso. Podríamos decir que no tuvo dominio propio. Ya después hablaremos del dominio propio. Pero manso no dejó de ser. El hecho de que seamos mansos no implica que no tengamos carácter. El hecho de que seamos mansos no implica que no podamos hablar sin pelos en la lengua. Con sabiduría. Pero al mismo tiempo obediencia, mansedumbre al Señor. El hecho de que seamos mansos no implica que no podamos tener momentos, como todo ser humano, en el que se manifieste la ira. Somos seres humanos, emocionales. La ira muchas veces se manifiesta en nosotros. Pero no por eso no somos mansos. Así que no se latigue y no quiera ofender a otros. Ay, no, vea, disque manso y véalo gritando en la casa. Disque manso y de mal genio. Disque manso y enojado. Todos nos enojamos por alguna cosa. Todos en algún momento de nuestra vida o en algún momento de la semana o en algún momento del día podemos tener mal genio por algo. Y no por eso no somos mansos. No por eso no somos hijos de Dios. El problema no está con la ira. El problema está en cómo la ira puede llevarnos a pecar. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Además de eso, el manso no se cree más inteligente o superior.
Y aquí esto ya lo habíamos tocado, pero quiero tocar este versículo de Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste completamente a aquellas personas soberbias, aquellas personas que piensan que tienen la razón, aquellas personas que no son capaces de seguir instrucciones de otros. El que manda, manda, aunque mande mal. Y yo tengo que obedecerle. Solo con una excepción, cuando lo que me manda es contrario a la Biblia. Como dijo el apóstol, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si mi jefe me manda a hacer un trabajo, y yo sé que es un error porque es un trabajo innecesario, pero pues tampoco es algo antibíblico lo que me está mandando a hacer. Así, ¿yo qué hago? Lo obedezco. ¿Puedo decirle que está en un error? Claro, con mansedumbre, con gracia, con gentileza, con sabiduría. Jefe, vea, yo pienso que ese trabajo es un error. Estamos perdiendo tiempo y recursos. Y pueden pasar dos cosas. Su jefe puede decirle, hombre, está bien, sí, tienes toda la razón, más bien haz otra cosa. O puede decirle, no, es que acá el que manda soy yo, hágalo. Bueno, está bien, yo lo hago. ¿Y ser manso qué es? Ir y hacerlo. Ir y hacerlo. Y no ponerme a hablar después mal de mi jefe. Es que es muy bruto mi jefe. No, es que no, es más torpe. No, el Señor resiste. El Señor resiste a los soberbios. Si hay algo que el Señor detesta, es la soberbia del ser humano. El ser humano que no sabe realmente quién es. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Salmo 25:9. Encaminará entonces a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Cuando usted desecha la soberbia, cuando usted se hace manso o permite que el Espíritu Santo le haga manso, porque, a ver, la mansedumbre no es algo que nosotros podamos generar en nosotros mismos. Es algo que el Espíritu Santo genera en nosotros a medida que tenemos una relación con Cristo. A medida que estamos más cerca de Cristo podemos ser más como Él y entonces seremos más mansos y humildes. Y mire cómo, de nuevo en el Salmo 25:9, aparece esa dicotomía entre la mansedumbre y la humildad. De nuevo aparecen los dos términos juntos. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Definitivamente, la mansedumbre y la humildad no se pueden separar. Y la mansedumbre y la humildad son una virtud valiosísima. Son dos virtudes muy valiosas. Dos virtudes que, como dijimos al principio, la gente ya no valora hoy en día. Y sin embargo, nos da gracia ante las personas. Nada más detestable que una persona pedante, orgullosa, vanidosa, soberbia y engreída. Son personas que uno no quiere tener relación alguna con ese tipo de personas. Con esas personas que te dicen, usted no sabe quién soy yo. Es que aquí el que manda soy yo. Usted no sabe cómo son las cosas. Es que yo llevo años en esto y usted hasta ahora es un principiante y te menosprecian, te hacen a un lado, se creen ellos más que tú, se creen superiores a ti en todo concepto. Ese tipo de personas son personas que no generan afecto, que tú dices, no vale la pena. Pero cuando eres manso y humilde, entonces el Señor nos encamina por el juicio. Es decir, lo que dice el Salmo 25:9 es que nos lleva hacia un juicio recto, correcto. Tendremos más capacidad de juicio porque el considerarnos a nosotros mismos en nuestra pequeñez, eso ya es un juicio recto. Y además nos enseña, nos muestra el camino a seguir. Qué bonitas esas personas
Qué bonita esa gente que dice, hombre, respeto a todos, sin importar las diferencias que tenga con ellos. Y esas personas triunfan. Dios los encamina, los ayuda, los bendice. Usted lo ha visto en el deporte tal vez muchas veces. Cuando mi selección Colombia llegó al Mundial del 94, ellos llegaron acá a los Estados Unidos creyéndose campeones del mundo. Habían acabado de ganar a Argentina 5-0. Venían de ganarle partidos a Raimundo y todo el mundo en toda la etapa de preparación. Y ellos creían que tenían un equipo para ser campeones del mundo. Incluso Pelé dijo, el campeón del mundo va a ser Colombia. Oh, los colombianos nos sentíamos, somos campeones. Nada peor que cantar victoria antes de jugar un partido. Llegaron a enfrentar el primer partido con los Estados Unidos y perdieron. La soberbia los mató. El orgullo los mató. La soberbia, el sentirse más que los demás. Nunca es bueno. Dice la Biblia que debemos considerar a los otros como superiores a nosotros mismos. Debemos entender que los demás tienen también su valor. Y aunque no estemos de acuerdo con ellos, respetamos. Y si está en una posición superior a la nuestra, obedecemos. La Biblia enmarca una y otra vez la obediencia como una virtud maravillosa. Manda a los hijos a ser obedientes a los padres y a los siervos ser obedientes a sus señores. También manda a los cristianos a ser obedientes a sus pastores. Claro que sí. Yo nunca he dicho que no. Lo que digo es que esas obediencias se enmarcan siempre en la regla principal que está por sobre todas las cosas y es la palabra de Dios. Yo soy obediente a mis padres siempre y cuando lo que mis padres me manden sea no se oponga a la palabra de Dios. Yo soy obediente a mi jefe siempre y cuando lo que mi jefe me pida no sea contrario a la palabra de Dios. Soy obediente a mi pastor siempre y cuando mi pastor no esté violentando la palabra de Dios. ¿Me entiende? Pero sí, hay que ser obediente, claro que sí. Hay que ser manso, sí. Pero nadie es obediente a otro si no es primero obediente a Dios. Si no puedes obedecer a Dios, no vas a poder obedecer a tu hermano. Porque si no obedeces a Dios es porque crees que tu criterio es superior al de Dios. ¿Cuánto más vas a creer que tu criterio es superior al de tu hermano? ¿Me entiendes? Tenemos que primeramente ser obedientes al Señor. Wow. Ahora sí me perdí aquí. Entonces, el manso es aquel que primero obedece a Dios, como lo acabo de decir. En segundo lugar, el manso tiene una visión objetiva de sí mismo. Se sabe pecador, se sabe caído, se sabe pequeño. En tercer lugar, el manso refrena su ira. Y en cuarto lugar, el manso sabe soportar la injuria, perdona y es gentil. Ahí están las 4 características que acabamos de ver para definir la mansedumbre. El manso es aquel que primero obedece a Dios. El manso tiene una visión objetiva de sí mismo. El manso refrena su ira. Y el manso sabe soportar la injuria, perdona y es gentil. En un sentido pasivo, entonces, la respuesta apropiada ante las ofensas y el maltrato de otros. Esa es la definición en un sentido pasivo de lo que es la mansedumbre. La respuesta apropiada ante la ofensa y el maltrato de otros. Usted es manso cuando otro lo ofende y lo maltrata y usted no le contesta con la misma moneda. Eso es ser manso. Por eso el Señor enseñó y nos dijo clarito, ustedes han oído ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que si alguien les golpea una mejilla, ustedes pongan la otra. Si alguien les dice vamos 1 milla, usted dice vamos 2. ¿Me entiende? Alguien manso es alguien que responde correctamente a la ofensa. Es alguien que no devuelve mal por mal, sino devuelve bien por mal. Yo le hago algo bueno al que hizo algo malo contra mí.
Ese es en un sentido pasivo. En un sentido activo, el manso es el trato tierno y considerado hacia los demás. Trato tierno y considerado hacia los demás. A mí me gustan los perritos mansitos. ¿Qué es un perrito mansito? Pues el primero es un perrito que me hace caso. Y segundo es el que viene y uno lo puede consentir, lo puede coger, puede jugar con él. El perrito es bonito y mansito. Pero si el perrito me muestra los dientes todo el tiempo y quiere morderme, ese perrito no me gustó. Porque no es mansito. Y mansito no es un hombre chiquito. No. Es una actitud en el sentido activo de ternura y consideración hacia los demás. ¿Cómo es usted con los demás? ¿Cómo trata a los demás? ¿Es considerado? ¿Es tierno? ¿O es soberbio? Terminemos con las características. Primera característica. Es la única manera de recibir la palabra. Es la única manera para recibir la palabra es con mansedumbre. Mire lo que dice la misma palabra de Dios. La Escritura lo enseña. A ver, eso. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La única forma de recibir correctamente la palabra de Dios es con mansedumbre, con humildad, haciendo caso, no imponiendo mi voluntad sobre la palabra, sino la palabra sobre mi voluntad. No hay otra forma de recibir la palabra. Cuando alguien acepta la palabra como la verdad de su vida, es porque esa persona es lo suficientemente mansa para entender que la verdad está en la Escritura y no en él mismo, ni en otros, ni en la tradición, ni nada de eso. Lo dice Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra. ¿Recibid con mansedumbre qué? ¿La tradición? No, la palabra. Recibid con mansedumbre la palabra. Si usted no es manso y humilde, usted puede escuchar todas las prédicas que quiera y usted no va a cambiar. No he visto personas que escuchan una y otra y otra y otra vez otra y otra y otra prédica y pasan y pasan y pasan los años y al final del día usted va a mirar a esa persona y no cambió. No cambió y usted dice, pero tantos mensajes, tantas prédicas, tantas enseñanzas y sigue siendo borracho, mujeriego, jugador, mentiroso, hipócrita. ¿Por qué? Porque no recibió la palabra con mansedumbre. La recibió con orgullo, considerándose él y su propio criterio superior a lo que la palabra enseñaba. Cuando usted escuche un mensaje, hermano, cuando usted escuche un sermón, usted diga, yo no sé nada. Yo no sé nada, yo quiero aprender, yo quiero recibir, yo quiero que me enseñe el Señor. Pero hay gente tan soberbia que va a escuchar una prédica o viene a Biblia Libre Prédicas a mirar a ver en qué me equivoco yo. A ver. Saca el lápiz y no escribe nada de lo que aprende, sino va a escribir primer error del hermano Edgar Escobar. Lo cogí en un error histórico. Segundo error del hermano Edgar Escobar. Y están así, se cruzan de brazos a escuchar el mensaje. Como jueces implacables. ¿Cómo les va a llegar la palabra? ¿Cómo va a ser de edificación para ellos? Si no andan, sino buscando pequeños errores. Y alguien me podrá decir, usted hace lo mismo con los demás hermanos, por eso hace los cara a caras. Yo no estoy buscando pequeños errores en ellos. Los cara a caras son con personas que dicen blasfemias, cosas que están en contra de la sana doctrina. Hay muchas cosas que yo seguramente no comparto con otros predicadores, pero no les hago cara a cara, porque yo prefiero tomar de ellos lo que me edifica. Son más las cosas que me edifican que lo que creo que están en algún error. Así que no voy a sacar eso. ¿Me entiende? Es muy diferente ser apologética a ser un soberbio que no sabe escuchar un mensaje porque lo escucha pensando que él sabe más que el que está predicando. Usted quiere ser bendecido en un mensaje. No llegue con una actitud soberbia pensando que sabe más que el predicador, porque entonces usted no va a ser bendecido. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve?
Cada vez que yo escucho un mensaje, que voy a alguna iglesia o que escucho un mensaje por internet, yo intento desconectarme de una capacidad crítica, de mi propio orgullo, de mi propia soberbia. Digo, Señor, háblame. Y puedo ser bendecido por ese mensaje. Hace años conocí un músico, muy buen músico, excelente músico. Estaba en la alabanza tocando y el músico me decía, mira, el bajo, la tercera cuerda está un cuarto de tono, no, medio tono más abajo. ¿Te das cuenta? Está más abajo, medio tono. Y el tipo no disfrutaba la alabanza, porque era tan buen músico que podía darse cuenta que cuerda tenía un pequeño desafine. Y yo le decía, hermano, usted cante y adora al Señor, no ponga a pensar cuál. No disfrutaba por su soberbia, porque él sabía tanto de música y tenía tan buen oído, que no disfrutaba la adoración. Hay gente que no disfruta la palabra porque saben tanto ellos y se creen tan sabiondos que no son capaces de deleitarse en la palabra, de sumergirse en las verdades bíblicas, de encontrar lo verdaderamente aplicable a su vida, sino buscando todo el tiempo los pequeños defecticos del predicador. La única manera de recibir la palabra es con mansedumbre. Número 2. Solo los mansos son salvos. Uy, ¿qué es esto? Solo los mansos son salvos. No sé qué hice. Mateo capítulo 5, versículo 5. Wow. Discúlpenme, me devolví aquí. Mateo 5, 5 al 8. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por lo tanto, los orgullosos, arrogantes y soberbios no son salvos. ¿Quiénes son salvos? ¿Quiénes son los que reciben la tierra por herencia, por heredad? Pues los mansos. Los mansos. Aquellos que obedecieron. Aquellos que hicieron caso a la palabra de Dios. Aquellos que entendieron que no merecían la tierra por heredad. Son los que la recibirán por heredad. Aquellos que entendieron que no la merecían. Es una de las bienaventuranzas más hermosas, que además está después de bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los humildes. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que saben quiénes son, los que saben que no merecen nada, los que saben que no son dignos. Y después dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, tendrán la tierra por heredad. ¿Quiere usted heredar la tierra? ¿Quiere usted ser salvo? Dígale al Señor, Señor, hazme manso y humilde, por favor, Señor. No quiero seguir siendo tan arrogante, tan engreído, tan vanidoso, creérmelas, mejor dicho. No, Señor, ayúdame a ser humilde. Ayúdame, Señor, a ser manso. Ayúdame a ser manso. Qué triste es ver tanto cristiano que no es manso, tanto cristiano que no es humilde, tanto cristiano que piensa que es superior a otros, que su doctrina lo hace superior a otros. La doctrina no te hace superior, al contrario, te hace entender lo inferior que eres. La verdadera sana doctrina no te hace pensar que eres más que los demás. Te hace darte cuenta lo pequeño que eres ante los otros. Solo los mansos tendrán la tierra por heredad. Tercero, la mansedumbre es importante e indispensable para hacer defensa de la fe, para hacer la apologética. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Con qué? Con mansedumbre.
no tiene sentido hablar de un apologista engreído. Si es engreído, no es apologista. Está contradiciendo la doctrina de la mansedumbre, que es básica, fundamental y al fin y al cabo sencilla. Lo que pasa es que es tan contraria a nuestra naturaleza engreída y jactanciosa. Pero un apologista, un defensor de la sana doctrina, no puede ser engreído. Por eso esos apologistas que salen de rebeldes y yo solo contra el mundo, no tiene ni sentido cristiano lo que están haciendo. Porque la apologética por derecha se hace con mansedumbre. Mire cómo Pedro está diciendo que lo primero que tenemos que hacer es santificar al Señor en nuestros corazones. Lo segundo es estar preparados, capacitados. ¿Para qué? Para presentar defensa. ¿Y cómo se presenta la defensa de la fe? Con mansedumbre. Es decir, considerando al otro como mayor que yo mismo. No creyendo que yo soy el gran apologista, que nadie sabe griego como yo, que nadie sabe hebreo como yo. No, con mansedumbre. Tal vez yo esté en un error, tal vez sea yo el que me equivoque, tal vez sea yo el que necesita aprender. ¿Sabe qué? ¿Sabe algo? Le confieso algo. Todos los días, mi hermano, yo le digo al Señor, Señor, ¿en qué me equivoco? Yo no soy un apologista, no me considero un apologista. Los apologistas deben saber mucho más que yo. Solo soy alguien que quiere aprender más de la palabra todos los días y todos los días le ruego, le suplico, Señor, háblame, enséñame, Señor, no me permitas equivocarme, no me permitas predicar algo que no es o contrario a las Escrituras. Ten misericordia de mí, por favor. Y en ocasiones he predicado cosas y he enseñado cosas que otros me debaten y he tenido que cambiar mis posturas. ¿Usted ha cambiado posturas, hermano? Claro que sí. Solo un tonto no cambia posturas. Solo un tonto es tan engreído como para jamás cambiar un punto de vista. Los verdaderos cristianos somos capaces de decir, me equivoqué. Sí, me equivoqué, soy un ser humano, me puedo equivocar y me equivoqué. Solo un verdadero cristiano puede decir, no me las sé todas. Creí que era así y resulta que hay más. Está bien, estoy aprendiendo, estamos creciendo. Eso es mansedumbre. ¿De qué sirve esos debates que hacen hoy en día? Hacen debates para imponer su razón sobre la razón de los demás, no para encontrar la verdad. ¿Sirve de algo? De nada. Solo sirve como premio al ego de los hombres. Pero la verdadera apologética parte del hecho de considerar que es posible que yo me equivoque. Partiendo de ese punto, puedo profundizar en las Escrituras hasta hallar razón de lo que creo o simplemente debatir todo lo que he creído. Y la palabra está primero. La palabra está primero. Yo tuve que cambiar posturas en las que estaba muy seguro y peleé y luché y no estaba de acuerdo y busqué argumentos y busqué por acá y busqué por allá y los padres de la iglesia y no sé qué, hasta que la Biblia me seguía diciendo lo mismo una y otra vez y tuve que decirle, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me hacía entender, ¿qué es lo que quieres? ¿Encontrar la verdad o tener la razón? ¿Qué es lo que quieres? ¿Encontrar lo que la Biblia enseña? O simplemente encontrar formas de mantener tu ego y tu orgullo. Tuve que decirle, Señor, yo lo que quiero es la verdad de tu palabra. Es lo único que me importa. Es lo único que me importa. Y por eso tuve que cambiar posturas. Tuve que cambiar posturas. Está bien. No voy a cambiar en la ortodoxia, pero sí en posturas secundarias y terciarias. Segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí Pablo está hablando a su discípulo Timoteo, le está dando unas instrucciones. Recuerde que Timoteo significa tímido,
timorato y le está diciendo, tú debes con mansedumbre. Un siervo, un pastor, debe con mansedumbre corregir a los que se oponen. Si usted no es capaz de corregir con mansedumbre, con humildad, con sencillez, ni cristiano es, ni cristiano. Mire, esto no es un aspecto secundario, es lo que quiero que entiendan hoy. Esto de ser humilde, esto de ser manso, no es algo secundario. Es una cuestión fundamental en el carácter de un verdadero cristiano, de todo verdadero cristiano. Y aquí lo está poniendo Pablo como una condición para un siervo. De hecho, lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer. Miremos más bien adelante. Mire cómo lo hace. Tito 3:2. Debemos ser así con todo el mundo. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. ¿De qué está hablando ahora aquí Pablo? Está hablando de las características de un pastor. De cómo debe ser, del perfil del obispo. Debe ser capaz de no difamar, de no ser pendenciero, de ser amables y de mostrar toda mansedumbre. ¿Para con quién? Con todos. ¿Debo mostrarme con mansedumbre solo ante mis jefes? ¿Debo ser manso solamente ante los que están en eminencia? ¿Debo ser manso solamente ante los que tienen poder? No, debo ser manso con todos los hombres. Con todos y cada uno. Y ese es un principio fundamental de la palabra. Y ese es un principio fundamental para ser un ministro del Evangelio. Como les digo, Tito capítulo 3 está hablando de eso, del perfil de los ministros, al igual que Timoteo. Y eso no se queda ahí. Definitivamente es una virtud fundamental para los pastores. Le dice a Timoteo en la primera de Timoteo 6:11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. La mansedumbre, hombre de Dios. ¿Crees que eres un hombre de Dios? Eres manso. Eres manso, eres capaz de corregir a los otros con mansedumbre. Demuestra ser manso y humilde. O eres un engreído. O eres un jactancioso que habla solamente bufonadas, que te mofas de los demás. Hombre de Dios, eres manso. Un cristiano debe ser manso. Si no, no es cristiano. Un cristiano debe ser capaz de seguir instrucciones. Un cristiano debe ser capaz de considerar a los otros superiores a sí mismo. Un cristiano debe tener la capacidad de reconocer sus errores, de perdonar. Y más un pastor, más un líder, más alguien que se crea apologista, más alguien que cree tener ministerio, debe ser capaz de demostrarse manso, sencillo, humilde, de estar al servicio de todo el mundo, de mostrar amor a todos por igual. Si no haces eso, no eres cristiano. Medita en cómo eres tú. ¿Eres así? ¿Tienes esa virtud? Si no la tienes, pídesela al Señor. Si no la tienes, conságrate. Busca al Espíritu Santo para que Él la forme en tu vida. Búscalo en oración, búscalo todos los días en adoración y dile, Señor, hazme más humilde, hazme más manso, Señor, hazme más sencillo. Algunas veces por nuestra idiosincrasia, por la idiosincrasia propia de nuestros pueblos, nos es tan difícil entender este término que simplemente nos lleva a reconocer que podemos estar en un error y a todos siempre juzgarlo desde el principio de es posible que yo esté equivocado y que los otros estén en lo correcto. Señor, ayúdanos a ser mansos. A no intentar imponer nuestra opinión ante los demás a las fuerzas o a las malas.
a admitir cuando nos equivocamos, cuando alguien tiene mejores argumentos que los míos. Señor, por favor, ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón, a ser más como tú. Oremos. Señor, gracias te damos en este día. Gracias por tu bendición, por tu palabra, por tu ayuda. Yo no sé mucho, Señor. Y no es que quiera mostrar una falsa humildad acá. La verdad es que tú sabes que no sé mucho. Pero que lo poco que pueda llegar a saber, lo quiero compartir con mis hermanos. Quiero compartir con pasión. Lo quiero compartir con emoción. Pero sobre todo considerándome como el más pequeño de tus siervos. Aquel que nada merece por su condición de pecador. Nada merezco, Señor. De nada soy digno. Y tú me tienes aquí predicándole a cientos de personas. ¿Por qué? Porque así lo quisiste. Porque otros más preparados, más inteligentes, con más carisma no lo están haciendo. Porque es ahí donde la gloria te la llevas tú. Cuando el más pequeño lo hace, todo el mundo tendrá que decir, fue Dios el que lo hizo. Porque ese no era capaz. Ayúdanos a tener siempre eso en mente. A tener claro lo pequeños que somos. Y lo misericordioso que ha sido. Lo hermoso que ha sido. Lo bueno que ha sido. Ayuda a mis hermanos a ser mansos en sus familias, en sus trabajos, en sus iglesias, en sus relaciones interpersonales, como ministros del Evangelio. A siempre, siempre, siempre ser mansos, obedecer, ser humildes y sencillos. Te lo pido con todo el corazón, Señor. Y gracias por este privilegio tan grande que aún sin merecer me has regalado. Te amo con todo el corazón, Señor, con todo mi ser te amo. No merezco tanto amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos amados. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por haber estado aquí. Ya vamos llegando al final de a poco de nuestras charlas sobre las virtudes del fruto del Espíritu. Espero que haya sido de bendición para cada una de sus vidas. Todavía nos faltan algunos mensajes, pero bueno, coloque aquí en la caja de comentarios su opinión, su punto de vista, su saludo, que para nosotros es una bendición. Comparta este video por todas las redes sociales, suscríbase, únase, hágase parte de los Patreons. También si quiere, y le pido mucho el favor que visite nuestra página de internet biblialibre.org, porque ahora tenemos más contenido. Todas estas diapositivas usted las puede descargar. Pues todavía estas no están las anteriores, las de otros mensajes. Pues usted las puede descargar ahí gratis, completamente gratis en nuestra página de internet. Así que lo invito a que vaya, las vea, las estudie, las descargue. Solo tiene que unirse y gratis descarga absolutamente todo nuestro material. También ahí están nuestras producciones musicales y otro material que puede servir para muchas cosas en su vida. Esperamos que así sea. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde. Los espero la próxima semana aquí. Y recuerden que hoy tenemos noticiero de Biblia Libre, no se lo pierda y también compártalo por todas las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en Biblia Libre Prédicas.